En todas las marcas, siempre está el buque insignia, aquel que representa todos los valores, capacidades tecnológicas, así como la mejor ingeniería en la elaboración. Este producto siempre se lleva lo mejor, dejando las sobras a sus compañeros de marca, pero en algunos casos, esto no siempre es sinónimo de inferioridad, ya que algunos de estos actores secundarios, llegan a robarse el protagonismo, convirtiéndose en los héroes de las marcas. Un caso aparte es el rotativo de Mazda, que pese a ser un auténtico héroe de su compañía, no llega a encontrar el área de combate definitivo, ya sea contra los 6 cilindros de la época, o contra los reactores de bolsillo, que eran esos fantásticos 4 cilindros de los 90s. Hoja de especificaciones. Fabricante: Toyota. Código de motor: 3 SGE. Centímetros cúbicos: 1998. Alimentación: atmosférica. Caballos de fuerza: entre 135 y 210, a 7600 revoluciones por minuto. Libras-pie: 215 a 6200 revoluciones por minuto. Material de bloque cabeza: hierro-aluminio. Distribución: 16 válvulas, VVTi, en algunas versiones. Aplicaciones: MR2, Celica ST202SS2, y SS3, Caldina, y el Altezza RS200. Toyota 3S GE. El gemelo aspirado. Introducido en 1984, era un motor aspirado de 2 litros, que tenía un diseño cuadrado con un diámetro y carrera de 86 milímetros. El bloque empleó un diseño de cubierta abierta, lo que significa que el bloque se fundió con una camisa de agua alrededor de los cilindros. Poseía pistones de aleación de aluminio, y el cigüeñal equilibrado con orificios de lubricación. La cabeza se diseñó con cámaras de combustión de techo plegado, y con entrada de flujo cruzado. Aunque Toyota no tenía una clasificación oficial, los entusiastas consideran 5 generaciones de acuerdo con sus innovaciones. La primera generación, contaba con un sistema de recirculación de gases de escape, EGR, para reducir los niveles de emisiones. El colector de admisión tenía el sistema de inducción variable, TEVIS, operado por la ECU. Utilizó un medidor de flujo de aire AFM, para medir el aire aspirado al motor. La versión JDM entregaba 160 caballos, y la americana 135. La segunda generación comenzó en 1989, el principal cambio fue con el colector de admisión. Los puertos se redujeron ligeramente, y el sistema TEVIS fue reemplazado por el sistema de admisión controlado acústicamente ACIS. Otro cambio fue la sustitución de la FM, por un sensor de presión absoluta, MAT, y la relación de compresión aumentó. La tercera generación, lanzado en 1994, era casi igual a la segunda. Pero la compresión se elevó a 10,3 a 1, y la línea roja estaba a 7000 revoluciones por minuto. La versión de JDM entregaba 180 caballos, en otros mercados perdía 10 caballos, por el sistema de control de emisiones. La cuarta generación del 97, fue la primera en recibir el sistema de válvula variable, VVTi, y con él, Toyota agregó la insignia BEAMS, Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System. El bloque se reforzó, y la compresión se elevó hasta un 11 a 1. Presentó 2 versiones diferentes: el Red Top, debido a la cubierta de la válvula roja, y el Grey Top. Aunque la cubierta de la válvula en este motor era negra, se la denominó así, debido a la cámara gris de admisión. La quinta generación del 98, presentó al segundo motor BEAMS, también conocido como Black Top, y fue desarrollada para el Altezza RS200, estaba equipada con dual VVTi, por lo que tenía el sistema en las levas de admisión y de escape. La relación de compresión subió a 11,5 a 1, utilizaban válvulas de titanio en los automóviles con caja manual. La producción del 3SGE finalizó en el 2000, junto con el Altezza RS200. Lo sobresaliente. 1. Grandes capacidades de aceleración. 2. Bloque fuerte y ligero. 3. La cabeza con diseño de entrada y escape de flujo cruzado. 4. Buen soporte de postventa.
5. Múltiples versiones. Las desventajas. 1. Necesita mejoras en la bomba de aceite. 2. Una menor entrega de potencia fuera de Japón. 3. Algunas partes no son intercambiables. 4. No en todos se instaló el VVTi. 5. Poca disponibilidad de las mejores versiones. Hoja de especificaciones. Fabricante: Honda. Código de motor: Serie H. Alimentación: atmosférico. Centímetros cúbicos: 2156 y 2258. Caballos de potencia: 200 y 217 a 8200 revoluciones por minuto. Libras-pie: 160 a 6800 revoluciones por minuto. Material de bloque cabeza: aluminio. Distribución: 16 válvulas, VTEC. Aplicaciones: JDM Product Type S, SIR, S-Spec, el Accord Torneo Euro R, CH9 Wagon SIR, y el AW. Honda Serie H. Bajo la sombra de la Serie B, el H22 fue el primer motor de la Serie H. Todos estaban equipados con VTEC, con sistema de inyección multipunto PGMFI, y un sistema de encendido por distribuidor. Debutó con el JDM Prelude SI a finales del 91, y ha evolucionado durante su vida útil. A partir del 94, todos los H22 recibieron un forro especial en el bloque de cilindros, llamado FRM, Fiber Reinforced Cylinder Wall, que es un material de revestimiento delgado pero muy resistente, que se inserta en la fundición del cilindro cuando se moldea. Después de enfriar el molde, el bloque de cilindros se endurece, dejando un delgado material de revestimiento en la pared del cilindro. Los resultados son cilindros muy duros, que pueden soportar condiciones extremas. En 1997 recibieron otra actualización importante: los bloques cortos de cubierta cerrada fueron reemplazados por los de plataforma abierta. Se produjeron un total de 9 versiones del H22, que fueron ligeramente diferentes entre sí, con sus relaciones de compresión, perfiles de leva, puertos de admisión y escape. La última, y más poderosa versión del H22, fue nuevamente llamada H22A, y fue producido entre 1997 al 2001. Tenía pistones de compresión 11-1, una cabeza porteada, cuerpo de acelerador más grande, árboles de levas más salvajes, un sistema de admisión de baja restricción, y escape mejorado. La cubierta de la válvula roja era la marca distintiva de esos motores. En 1992, Honda agregó un nuevo motor a la familia H, llamado H23, eran casi iguales, ambos estaban usando el mismo bloque de aluminio con 87 milímetros de diámetro, el Honda System PGMFI, el doble árbol de levas y 4 válvulas por cilindro. Sin embargo, el H23 tenía un eje de biela más largo, 95 milímetros contra los 90,7 milímetros de los motores H22, por lo que tenía un desplazamiento de 2258 centímetros cúbicos. Fue identificado por la cubierta de válvulas azul. La producción de los motores H terminó en 2002. Lo sobresaliente. 1. Buena disponibilidad del mercado de accesorios. 2. Buena compatibilidad con la inducción forzada. 3. Partes intercambiables, que generan muchas configuraciones. 4. Los cigüeñales de fábrica manejan inmensos niveles de potencia. 5. Dispone de un buen desplazamiento. Las desventajas. 1. Está apenas por debajo de la serie B. 2. El diseño de plataforma abierta carece de rigidez. 3. Un motor subestimado por los modificadores. 4. Giro antihorario, limitando las opciones de transmisiones de postventa. 5. El mecanizado resulta complicado. Hoja de especificaciones. Fabricante: Toyota. Código de motor: 3S GT. Alimentación: turbocargador.
Centímetros cúbicos. 1998. Caballos de potencia. 260 a 5800 revoluciones por minuto. Libras-pie. 240 a 4400 revoluciones por minuto. Material de bloque cabeza. Hierro-aluminio. Distribución. 16 válvulas, Tevis, ACIS. Aplicaciones. Toyota MR2, SW20, Caldina GTT, Celica ST185 y GT4. Toyota 3S GTE. El gemelo turbocargado. El 3S GTE era el motor turboalimentado de 2 litros, que compartió el mismo bloque del GLE. Las únicas excepciones fueron los conductos de aceite del turbocompresor, y los enfriadores de aceite del pistón, presentes en el GTE. La cabeza de aleación de aluminio, presentaba cámaras de doble cabezal, y para aumentar la eficiencia de la combustión, la entrada de flujo cruzado, se combinó con las cámaras de combustión de techos inclinados. Los inyectores de combustible se colocaron a un lado de la cabeza, a diferencia del 3SGE, que tenía los inyectores en la parte superior. Al igual que su hermano, los entusiastas consideran 4 generaciones del motor. La primera generación se lanzó a finales de 1986. Estaba equipado con un intercooler aire-aire, montado en la parte superior, y un turbocompresor CT26, de una sola entrada que generaba 12 psi de impulso. El colector de admisión ostentaba el sistema Tevis, que tenía correderas de doble admisión por cilindro. Este sistema se usó para aumentar el torque. La segunda generación se introdujo en 1989. El turbocompresor CT26 se reemplazó por una versión de doble entrada, y la elevación de la válvula se aumentó a 8,2 milímetros en ambas levas. La relación de compresión se aumentó a 8,8 a 1. A fines de 1991, Toyota lanzó una versión homologada del Celica GT4, conocida como Rally Group A, en Australia, RC en Japón, y Carlos Sainz Limited Edition en Europa. Toyota presentó en 1993 la tercera generación, que tuvo algunas mejoras importantes. En comparación con las 2 primeras generaciones, la cabeza fue casi rediseñada. Los puertos de entrada ya no tenían Tevis, y los puertos de escape se ensancharon aproximadamente 10 milímetros. Usaba un turbocompresor CT20B, que generaba 18 psi. El tamaño del inyector se aumentó. El elevador de leva de entrada se incrementó a 8,7 milímetros y el tamaño del acelerador a 55 milímetros. A finales de 1997, se revisó el bloque, agregando un soporte adicional alrededor de la cabeza, para evitar problemas de agrietamiento. La cuarta generación fue la última y la más poderosa, estaba usando un nuevo colector de admisión. El sistema de encendido directo se utilizó para aumentar la eficiencia de la combustión. Las partes internas del motor también fueron revisadas para mejorar la confiabilidad. La versión final entregaba 260 caballos. La producción del 3S GTE terminó en 2002 junto con el Caldina GTT. Lo sobresaliente. 1. Sobrealimentado de fábrica. 2. Bloque fuerte y ligero. 3. La cabeza con diseño de Yamaha. 4. Buen soporte de postventa. 5. Múltiples versiones. Las desventajas. 1. Necesita mejoras en la bomba de aceite. 2. Una menor entrega de potencia fuera de Japón. 3. La disposición transversal dificulta algunas modificaciones. 4. Múltiples sistemas de admisión. 5. Poca disponibilidad de unidades intactas. Hoja de especificaciones. Fabricante: Nissan. Código de motor: VG30, DET. Centímetros cúbicos: 2960. Alimentación: doble turbocargador. Caballos de potencia: 300 a 6400 revoluciones. Libras-pie: 280 a 3600 revoluciones por minuto. Material de bloque cabeza: hierro-aluminio.
Distribución. 24 válvulas, con el sistema NVCS. Aplicaciones. Fairlady 300ZX. Nissan VG30 DET. El Godzilla americano. Nissan lanzó el VG30 DET en 1989 para ser utilizado en su superdeportivo, el 300ZX. La versión de JDM se llamaba Fairlady Z. Se basó en el motor sin turbo VG30DE, sin embargo, el bloque V6 de 60 grados recibió mucha atención. La capacidad del motor se mantuvo, con una carrera de 87 mm por 83 mm, pero casi todos los componentes internos fueron revisados. Las bielas y el cigüeñal fueron reemplazados por otros de acero de mayor calidad. Los cojinetes de las bielas se fundieron con una aleación de cobre-plomo de alta resistencia llamada Kelmet. Los pistones de aleación de aluminio flotante tenían una relación de compresión de 8,5 a 1. Estos pistones fueron fundidos con canales de refrigeración interna cercana a sus coronas. Todas las cabezas contaban con levas de admisión, con el control de sincronización de válvulas de Nissan, controlado electrónicamente y accionado hidráulicamente. El NVCS retrasaba o adelantaba la superposición de válvulas de acuerdo con la velocidad y la carga del motor. Cada banco tenía su propia vía de admisión para un mejor flujo de aire. El colector de escape se rediseñó para mejorar las capacidades de flujo. La parte más importante del motor, los turbocompresores gemelos, fueron desarrollados exclusivamente por Garrett. Cada banco tenía su turbocompresor, acoplado con un intercooler montado frontalmente. Los turbocompresores eran híbridos, construidos mediante el uso de carcasas de compresores T25 y turbinas T2. Además del sistema de enfriamiento de aceite, también se refrigeraban con agua, que se hizo circular alrededor de los turbocompresores, hasta que la temperatura estuviera por debajo del calor de vaporización del refrigerante. Nissan terminó la producción del 300ZX en 1996, sin embargo, la versión JDM, el Fairlady Z, continuó fabricándose hasta 1999. Junto con el Fairlady Z, se terminó la producción del VG30 DET. Lo sobresaliente. 1. Cigüeñales y bielas especiales de fábrica. 2. Sistema Twin Turbo de fábrica. 3. Gran apoyo de postventa. 4. Buen sistema de enfriamiento. 5. Fue uno de los motores más potentes y sofisticados de su tiempo. Las desventajas. 1. Apretado compartimiento del motor, difícil de trabajar. 2. Dificultad en hallar vehículos sin modificar. 3. Reducida disponibilidad de unidades. 4. Dificultad al usar un solo intercooler. 5. Ignorado por el RB26, DET. Hoja de especificaciones. Fabricante. Mazda. Código de motor. 13B-REW. Alimentación. Alimentación lateral, turboalimentada. Centímetros cúbicos. 1308. Caballos de fuerza. 255 a 6500 revoluciones por minuto. Libras-pie. 218 a 5000 revoluciones por minuto. Material del motor. Acero-aluminio. Distribución. Rotores y lumbreras. Aplicaciones. Mazda RX-7 FD3S, de 1992 al 2002. Mazda 13B-RW. El rotativo turboalimentado. Mazda dice: sin pistones, sin problemas. El único motor de combustión que no es de pistones, de tremenda potencia, y un alto rendimiento específico. Mazda es el único fabricante que invirtió y colocó motores rotativos de producción masiva para los turismos, y el 13B-RW Turbo recibió el reconocimiento por impulsar el Mazda RX-7 FD3S.
El diseño liviano del motor permite que el motor se ubique muy bajo, y detrás de las ruedas delanteras, lo que ayuda a reducir el centro de gravedad. Esta fue una de las grandes características del motor rotativo, que ayudó en el manejo del RX-7. Hubo 15 variantes de los motores rotativos, que precedieron al 13B, RW. Sin embargo, lo que distingue a este motor, fue su turbocompresor gemelo secuencial, la alta velocidad del motor, y su potencia de salida. La alta energía de escape, puede impulsar enormes turbocompresores, que ayudan a aumentar el rendimiento. Su diseño modular, hace posible un mayor desplazamiento, mediante la adición de rotores, y carcasas, además del empleo de un nuevo eje excéntrico. Los rotativos continúan brillando en los deportes de motor, impulsando en rallies, en derrapes a la deriva, y en los circuitos de todo el mundo. Lo sobresaliente. 1. Muy ligero. 2. Diseño modular. 3. Alto rendimiento por litro. 4. Sin tren valvular, que limita la velocidad del motor. 5. La alta energía de escape, impulsa a turbocompresores masivos. 6. El motor pequeño y compacto, se puede instalar muy abajo, para mantener el equilibrio. La desventaja. 1. Los sellos Apex, son sensibles a la detonación. 2. El desplazamiento bajo, tiene una salida de bajo par. 3. Vida limitada de la bujía. 4. No es eficiente en combustible. 5. Elevadas demandas de lubricante. 6. La alta producción de potencia, exige actualizaciones del sistema de enfriamiento.